Hola, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Sarita. Este es mi nuevo canal, así es que espero que se suscriban. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este gorro para niños de más o menos 5 a 6 años. Lo hice para que haga conjunto con este suéter que ya les mostré para niños. Miren, aquí está. Si ustedes presionan aquí a un lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos y ahí van a poder encontrar el paso a paso de este suéter. Así es que asegúrense de buscarlo ahí. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Ahora voy a usar esta lana para hacer el gorro y voy a usar esta lana que es del mismo grosor para hacer el resorte, pero aquí se los voy a mostrar con esta lana que se mira mejor. Así es que lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Ahora, en la segunda cadena después del gancho, aquí voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Punto bajo en la siguiente. Y así voy a continuar hasta tener un total de 6 puntos bajos. Ahora, si ustedes quieren hacer el resorte más ancho, pueden agregar más cadenas. Bueno, aquí está el final. Tengo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a girar para la segunda vuelta. Hacemos una cadena. Y aquí vamos a repetir lo mismo, pero siempre vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto. Miren ahí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a girar una cadena y vamos a repetir lo mismo. Por la barrita de atrás del primer punto hago el primer punto bajo y en cada uno de los puntos bajos y siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás. Así es como vamos a continuar para hacer el resorte. Ahí está. Giramos una cadena y repetimos lo mismo. Ahora, esto lo van a hacer por un total de aproximadamente 56 vueltas. Yo ya tengo mi resorte aquí listo. Hice 56 vueltas, así como está, sin estirar ni nada. Déjenme medírselo. Me está midiendo 40 centímetros, que es más o menos 15.75 pulgadas. Ahora, si el suyo mide tal vez unos cuantos centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Este resorte es bien elástico, así es que no pasa nada si el suyo está más grande o más pequeño. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es nos vamos a unir aquí los dos lados. Así es que voy a meter el gancho aquí por el primer punto y voy a jalar esta lazada para unir los dos lados. Ahí voy a traerla hacia el frente, voy a hacer una cadena y de nuevo voy a meter el gancho por el primer punto y por el primer punto bajo aquí atrás y voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Lo mismo voy a hacer en el siguiente punto y en el siguiente punto bajo de atrás, punto deslizado. Así voy a unir los dos lados. Es que continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de unir los dos lados y así es como me ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer medios puntos altos aquí en la parte de arriba. Así es que para empezar voy a hacer una cadena y en cada una de las vueltas voy a hacer un medio punto alto, pero vamos a también hacer aumentos. Así es que les muestro. Empezando en esta primera vuelta que está aquí, voy a hacer el primer medio punto alto. Llevo uno. En la siguiente vuelta voy a hacer otro más, son 2. En la siguiente vuelta otro más, llevo 3 y en la cuarta vuelta voy a hacer otro. Son 4 medios puntos altos ahora y tengo 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Ahora en esta quinta vuelta voy a hacer un aumento, voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y ahí está. Ahora voy a repetir lo mismo, voy a hacer 4 medios puntos altos. En la siguiente vuelta voy a hacer 1. En la siguiente vuelta llevo 2. En la siguiente vuelta llevo 3. En la siguiente vuelta llevo 4. Y en la quinta vuelta voy a hacer 2. 1 y 2.
Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta, así es que continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos y tengo un total de 66 medios puntos altos. Ahora, me hace falta aquí una vuelta más. Lo que voy a hacer aquí es, me voy a saltar esta vuelta y me voy a unir aquí encima del primer medio punto alto, con un punto deslizado. Ahí está. También si ustedes están haciendo este gorro para cualquier otra edad, que fácilmente lo pueden hacer, aquí pueden hacer las vueltas para el resorte y lo único que tienen que asegurarse es que termine en 2, 4, 6, 8 o 0. Igual que la vuelta de los medios puntos altos, tienen que terminar en 2, 4, 6, 8 o 0. Y bueno, aquí como yo tengo 66, estoy bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a introducir el nuevo hilo, este nuevo color, voy a jalar una lazada aquí, o más bien voy a meter el gancho aquí y voy a jalar esta lazada y la voy a pasar por esta que está aquí y voy a jalar nada más este hilo aquí atrás. Ahora, con este nuevo color voy a hacer una cadena. Y aquí tenemos el primer medio punto alto. Ese es el primero donde nos unimos, así es que aquí voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Encima del siguiente medio punto alto voy a hacer un punto alto. En el siguiente medio punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. Encima del siguiente medio punto alto voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente un punto alto en realce por frente. Así voy a continuar alternándome entre un punto alto normal, un punto alto en realce por frente, un punto alto normal, un punto alto en realce por frente, hasta llegar aquí al final de esta primera vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de nuestro punto. Tengo un total de 66 puntos por todo alrededor. De aquí en adelante siempre vamos a tener ese mismo número. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto. En este caso es un punto alto en realce por frente. Me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer una cadena. Y aquí vamos a hacer lo contrario que hicimos en la vuelta anterior. En la vuelta anterior empezamos con un punto alto en realce por frente. En esta vuelta voy a empezar con un punto alto encima de este primer punto. Ahora, en el siguiente punto yo hice un punto alto normal. En esta segunda vuelta voy a trabajar este punto en realce por frente. Punto alto encima del siguiente. Punto alto en realce por frente, punto alto encima del siguiente punto, punto alto en realce por frente. Aquí prácticamente lo que estamos haciendo es los puntos normales que hicimos los estamos trabajando en realce en esta segunda vuelta y los puntos altos en realce que hicimos en la vuelta anterior, encima estamos trabajando un punto alto normal. Y así voy a continuar por todo alrededor de esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Mi último punto aquí fue un punto alto en realce por frente. Para terminar, voy a irme encima del primer punto aquí y voy a unirme con un punto deslizado. Ahí está, así terminó la segunda vuelta. Ahora, de aquí en adelante, vamos a repetir estas dos vueltas. La única diferencia es la manera como empezamos cada vuelta. En la segunda vuelta empecé haciendo un punto alto normal y en la primera vuelta hice un punto alto en realce por frente. Ahora en esta tercera vuelta me toca hacer el punto alto en realce por frente. Así es que voy a hacer una cadena y este primer punto alto que está aquí lo voy a trabajar en realce por frente. Y luego el punto alto que sigue voy a hacer un punto alto normal, punto alto en realce por frente, punto alto normal, punto alto en realce por frente y ya de aquí en adelante ustedes ya saben cómo va el punto. Y ahí está. Esto es todo lo que voy a hacer para el resto del gorro. Vamos a repetir estas dos vueltas. Lo importante aquí es saber de que
los puntos altos normales que hacemos en una vuelta, en la siguiente vuelta los trabajamos en realce. Y los puntos altos en realce que trabajamos en la vuelta anterior, en la vuelta que sigue los trabajamos normal, haciendo un punto alto encima. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer, pero continúen viendo y ahí les voy a hacer saber exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer para el resto del gorro. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 12 vueltas. Desde aquí, donde empezamos el punto, tengo 12 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Y me está midiendo desde aquí la última vuelta hasta aquí abajo del resorte. Está midiendo aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos ya a reducir. Vamos a hacer aquí una vuelta más de este punto. Así es que voy a hacer una cadena. Aquí en este siguiente punto a mí me toca hacer un punto alto en realce por frente. Lo voy a hacer. Y ahora los dos puntos que siguen tengo un punto alto en realce por frente y un punto alto normal. Aquí vamos a trabajar lo mismo, pero vamos a la misma vez reducir. Así es que voy a cargar el gancho. Encima de este punto me toca hacer un punto alto. Lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas en el gancho. Voy a cargar el gancho y en el siguiente punto me toca hacer un punto alto en realce por frente. Lo voy a hacer y voy a cerrar. Voy a jalar una lazada y voy a pasar aquí por estas 3 lazadas y cerrar el punto. Otra vez más, tengo los siguientes 2 puntos. Voy a cargar el gancho. Encima del primero tengo que hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a cargar el gancho y me voy a ir al siguiente punto y voy a hacer el punto alto en realce por frente. Quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y ahí estamos reduciendo ya. Otra vez más, cargo el gancho encima del punto que sigue. Me toca hacer el punto alto. Lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar 2 lazadas, cargo el gancho, me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto en realce por frente y cierro aquí estas 3 lazadas. Y ahí está, así es como se mira esta parte de reducción. Así es que continúen por todo alrededor y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7. Aquí para terminar voy a hacer un último punto alto aquí al final. Ahí está, si contamos cada uno de los puntos tengo 34 puntos por todo alrededor. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto aquí, voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta número 13. Ahora vamos a trabajar una vuelta de reducción ya para cerrar el gorro. Así es que aquí voy a hacer 2 cadenas. Y voy a meter el gancho en este mismo punto. Aquí voy a hacer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Voy a cargar el gancho y en el siguiente punto voy a meter el gancho y voy a quitar 2 lazadas. Tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Aquí está el primer punto de reducción. Otra vez más, en los siguientes 2 puntos voy a hacer lo mismo. Meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho. Meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y ahí está, así es como voy a trabajar ya esta vuelta. Nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de reducción. Tengo, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos, más o menos. Así es que aquí voy a hacer una vuelta más, voy a hacer una cadena, perdón, 2 cadenas y voy a repetir lo mismo que hice. Voy a meter el gancho en el primer punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Vamos a reducir aquí aún más esta parte ya para cerrar el gorro y lo vamos a hacer de igual manera. Ahí está, miren. Quito 2 lazadas, cargo, quito, cierro. Y ahí está. Así voy a continuar para esta última vuelta. Nos vemos aquí al final. Estoy aquí al final. Para terminar nos vamos a ir aquí encima del primer punto y hacemos un punto deslizado. Y ahí está. Ahora voy a jalar aquí esta lazada. Voy a amarrar aquí un nudo. Ya corté mi hilo y voy a pasar el hilo por este hilo que me quedó aquí para ya cerrar la coronilla del gorro. Es que vamos a pasar aquí la aguja en cada uno de estos puntos.
Y ahí está. Ahora este es el lado derecho, así es que voy a pasar esto por el lado de adentro para cerrar. Ahí está. Y aquí nada más vamos a jalar este hilo para que se cierren aquí. Perfecto. Y ahora nada más amarramos aquí con la lazada que dejamos y ya el gorro está terminado. Luego escondemos los hilos. Me hace falta grabar el video en inglés, así es que yo todavía no lo voy a hacer. Aquí también vamos a esconder estos hilos y ya el gorro está terminado y así es como me ha quedado. Miren, ahí está. Es que ahora le voy a agregar un pompón. Todavía me ha sobrado un poco de lana. La voy a usar toda porque ya no tengo más esta lana, así es que voy a hacerle un pompón. Así es que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya el gorro terminado. Ok, terminé de hacer el gorro, aquí está ya con su pompón y miren, así es como nos ha quedado. Me encanta este punto, es un punto muy bonito y es grueso, ideal para el invierno. Y también aquí está ya para que haga conjunto con este suéter que ya les mostré para niños. Miren, ahí está. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar, o si presionan aquí la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos y ahí lo podrán encontrar el paso a paso en español y en inglés. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.